el apóstol Pablo hace una pregunta que todos deben estudiar con cuidado. Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Imagínense, el hombre altercando con Dios, discutiendo con Dios. Yo recuerdo que cuando Abraham estaba rogando a Dios por los justos de Sodoma y Gomorra, él dijo al comenzar a pedir, él dice que yo soy polvo y ceniza. Es lo que debemos siempre pensar al pedir cosas de Dios. Yo soy polvo y ceniza. Y luego, ¿cuán grande eres tú? Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién fue su consejero? Imagínense. Primera a los Corintios 1:19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. O sea, comparando los pensamientos del hombre con los de Dios, o comparando la sabiduría del hombre con la de Dios, pues dice Pablo, destruiré, desecharé. Bien dicho. Siempre conviene recordar Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero, lamentablemente, hermanos, muchos hombres creen que sus propios pensamientos y sus propios caminos son iguales o mejores que los de Dios. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mejor lo que dice Jeremías, capítulo 10, verso 23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Yo sé que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camino es ordenar sus pasos. Bien dicho, bien dicho. Sin embargo, a pesar de eso, muchos hombres se atreven a discutir, a altercar con Dios. Obviamente, nosotros debemos aceptar la voluntad de Dios incondicionalmente. Incondicionalmente. En el caso de Moisés, en Éxodo 3, versículos 10 al 12, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. Es lo que Dios dice a Moisés. Iba a enviarlo a Egipto para sacar su pueblo. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel?
Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Si Dios manda algo y obedecemos, Él está con nosotros. El pensamiento muy sencillo, ¿verdad? Pero muy cierto. Entonces, sabemos perfectamente que Dios es perfecto. Es perfecto, nunca se equivoca. Él conoció a Moisés. Él conoció a Moisés mejor que Moisés conoció a sí mismo. Él conocía a Moisés y él sabía qué estaba pidiendo de él. Entonces, Moisés se sintió muy pequeño y nada adecuado para la tarea, pero él perdió el argumento. Dios le envió. Ahora el ejemplo de Jeremías, capítulo 1, versos 5 al 8, así era la reacción de Jeremías cuando Dios le llamó. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses le santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Discutiendo con el Señor, altercando. Dice, no, yo no. Yo no puedo hacer lo que tú dices, yo soy niño. Y dice Dios, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Es bueno ser humilde. Ok, es bueno, como dice Pablo, no tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero cuando Dios requiere algo, podemos hacerlo. ¿Verdad? Si Dios requiere algo del hombre, Dios conoce al hombre. Él sabe sus flaquezas, pero también sabe lo que el hombre es capaz de hacer. Entonces no le conviene estar altercando con Dios. Pero aquí, por ejemplo, no, yo no sé hablar. Y dice Dios, no temas, estoy contigo. Es muy importante entonces que uno dice para no tener más alto concepto de sí, bueno, al mismo tiempo no tener concepto más bajo que sí, que el que debe tener. Dios sabe, Él no requiere lo imposible. Luego el ejemplo de Zacarías. En Lucas 1, estoy hablando de Zacarías, padre de Juan el Bautista. En Lucas 1:13, un ángel apareció a Zacarías prometiéndole que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Y le explicó algo del ministerio de Juan. Pero entonces dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es una forma de altercar porque está dudando. Él está queriendo prueba. Yo soy viejo. Mi mujer es de edad avanzada. Y Zacarías así discutió con el ángel de Dios. Porque se le olvidó que con Dios todo es posible. No hay nada difícil. Hermanos y amigos, con la palabra, con nada más pronunciar la palabra, Dios creó el mundo. Sea la luz, hubo luz. Y lo mismo el aire y la lluvia y que todas las bendiciones de la vida.
Entonces, el ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 22, 17, y él es el autor de Romanos 9 que leímos al principio, acerca de quién puede altercar con Dios. Pero él, en este caso de Hechos 22, al principio él no estuvo completamente sumiso a lo que Dios estaba diciéndole, a la instrucción de Dios. Pablo tenía sus propios pensamientos y los presentó al Señor como si Dios no estuviera consciente de lo que decía y lo que iba a decir. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que la mataban. Pero él me dijo, ve. ¿Quién ganó el argumento? Era perder tiempo, era desperdiciar palabras. Dios sabía todo eso. Él sabía perfectamente todo lo que Pablo había hecho en contra de Cristo. Él sabía. Pablo no tenía que decirle. Y entonces él dice, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Ahí está comisionado Pablo para ir y predicar a los gentiles. Ser embajador de Cristo a todas las naciones. ¡Qué ministerio! Y Pablo era hombre humilde. Él no tenía el más alto concepto de sí, pero él estaba presentando un argumento que no tenía peso. Dios sabía todo eso. Pero él sabía lo que Pablo era capaz de hacer. Y así dice, ve. Ahora, el ejemplo muy conocido de esto de altercar con Dios es Naamán. Yo creo que todos nada más oír la palabra Naamán y saben exactamente de lo que estoy hablando. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 10, Naamán era un hombre muy importante, un militar de eminencia, pero era leproso. Y él desde luego quería ser limpiado de la lepra. Entonces, cuando fue al profeta Eliseo, por la recomendación de una muchacha, él entonces fue con Eliseo y Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Eso no fue la idea, eso no fue el remedio que Naamán esperaba. Y él se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, yo ya tenía todo el asunto pensado. Yo lo tenía pensado. Y solamente él debería decir esto y hacer esto. Pero ¿quién iba a sanar a quién? ¿Quién iba a sanar a quién? Naamán es el leproso. Y él quiere decir a Eliseo, el profeta,
lo que él debería hacer y decir para sanar a Naamán de su lepra. ¡Qué orgullo! Y así es, en todo caso, cuando el hombre quiere altercar con Dios, es orgullo y vanidad carnal. Hay que preguntar, ¿por quién es el hombre? ¿Cómo puede ser atrevido para discutir con Dios? Es increíble. Pero Eliseo le había dicho, ve, lávate 7 veces en el Jordán. Y Naamán dice, yo decía para mí que él saldrá luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. Él iba a instruir a Eliseo en cuanto a cómo sanarle. Él dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¡Qué niñería! ¡Qué niñería! Entonces, Dios le había dicho a través de Eliseo que se lavara, y versículo 14 explica que es zambullir o sumergirse en el río Jordán 7 veces para limpiarse de su lepra. Pero a Naamán no le gustó el plan de Dios para su limpieza. Creía que Eliseo debiera invocar el nombre de Dios, alzar su mano, tocar el lugar, y que él podría explicar a Eliseo lo que debe hacer. ¿Cuántas personas hacen lo mismo? Discuten con Dios sobre el plan de salvación como si ellos tuvieran mejor comprensión del tema que Dios. Hasta el fin del mundo el hombre seguirá discutiendo, altercando con Dios sobre los requisitos para ser limpiados de la lepra espiritual, sobre todo sobre el bautismo. Y van a llegar al culto, al juicio final, nada preparado para ese encuentro con Dios. Van a quedar decepcionados, pensando que las ideas de ellos, como Naamán, las ideas mías, son mejores que las ideas de Dios. Y las ideas mías no son, el bautismo no, nada vale. Bueno, vamos a ver el apóstol Pedro. Mateo 16, verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, a los apóstoles, que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. El apóstol Pedro, discutiendo con Cristo, dice, no, eso no puede ser. Eso no. Es increíble que los hombres, aún hombres como Pedro, eminentes, caigan en ese error. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le llama Satanás a Pedro, adversario. Dice Cristo, me es tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro se atrevió a contradecir a Cristo. Y Cristo le reprendió duro, con mucha franqueza, le llama Satanás. Y así le corrige. Ahora, el ejemplo de los discípulos de Cristo cuando Jesús enseñó
sobre el matrimonio. Mateo 19, 9 y 10. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con una repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Imagínense altercando con Jesús. No, entonces, no conviene casarse, si es así como tú enseñas. Bueno, pero hoy en día, ¿cuántos? Muchísimos pastores, evangelistas, miembros de todas las denominaciones hacen lo mismo, altercando con Cristo sobre el matrimonio y nuevas nupcias. Es la manera, es la reacción. La reacción a la enseñanza de Cristo cuando le parece al hombre un poco difícil. Y desde luego es difícil. Y aún más difícil es si el hombre ya repudió a su mujer, no por fornicación, nada más la repudió y se casa con otra. Eso no es matrimonio, es adulterio. Y los hombres, ¿cuántos han hecho todo lo posible? Sacando rodeos y buscando salidas y excusas y que no puede ser. No tiene que separarse de la segunda mujer. Bueno, adulterio. ¿Van al cielo los adúlteros? Mejor no discutir con Cristo. Mejor no discutir con Cristo. En verdad, hermanos y amigos, el matrimonio, este arreglo divino, sagrado de Dios, es pisoteado por los hombres de muchas maneras. Ok, pasamos a otro. Mateo 19, 23, Jesús dijo a los discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Como que lo que Jesús está enseñando hace imposible la salvación para cualquiera. Discutiendo con Cristo, altercando con Cristo. Desde luego, hay muchos obstáculos muy grandes. Jesús no enseña que el discipulado es fácil. No, Él enseña lo difícil del discipulado. Uno tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz, tiene que seguirle. Y en cuanto al matrimonio, en cuanto al dinero, en cuanto a muchas cosas, el hombre tiene que doblarse, humillarse. En lugar de altercar con Dios, humildemente aceptar la enseñanza de Dios para ser salvo. Como también eso del bautismo. Humillarse. Abandonar las ideas y opiniones y preferencias de los hombres. Y simplemente aceptar lo que la Biblia dice. Hechos 2, 38, arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No altercar con eso. No discutir con eso. Aceptarlo para ser salvo. Y lo mismo en cuanto al matrimonio y riqueza. Otro asunto muy serio. Durante el ministerio de Cristo, los discípulos tenían que aprender que hay que ponerlo primero.
Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Lucas 9, algunos creen que pueden seguir a Cristo ya después de hacer todo lo que sea primero en su vida. Oh, hay tantas cosas muy importantes, hay que hacer, y si puedo, ya después de todo eso, si puedo, yo te seguiré. Jesús dice, no. Eso no es seguirme. No. Jesús dijo a otro, dice, sígueme. Él le dijo, Señor, déjeme que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve, anuncia el reino de Dios. También dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Hay mucho que estudiar y mucho que recordar en cuanto a este asunto de poner lo primero en primer lugar. Dios simplemente, Él no acepta segundo o décimo lugar en nuestra vida. Para muchos la familia es primero y se sienten justificados atendiendo a los asuntos de familia, aunque les obligue a descuidar el servicio a Cristo. Para muchos otros el primero de su vida es el empleo. El empleo, el negocio, la profesión es primero. Hay que comer. Y de eso habló Jesús en Mateo 6:33. Dios provee para comer, para beber, para vestirse. Dios provee, pero buscad primeramente el reino. No. Mi trabajo es muy bien pagado. Vivimos muy bien acomodados. Yo no puedo cambiar, yo no puedo buscar otro empleo que me permita asistir a todos los servicios. ¿Qué está diciendo? Esa decisión es un desastre, una tragedia, y le lleva a un lugar donde usted no quiere ir. Cristo no acepta segundo lugar. Pero hay mucha gente que piensa que, pero yo tengo responsabilidades. Mi familia, mi empleo, mi negocio, mi profesión. ¿Son las únicas? ¿No tiene otras? Las que tenemos como discípulos de Cristo, ¿no cuentan? ¿O solamente caben en segundo o décimo lugar? Estamos jugando con la religión. Es el resultado de altercar con Dios. Bueno, hay mucho más que se puede decir sobre esto, pero yo creo que los ejemplos que hemos mencionado y las aplicaciones que hemos hecho, yo creo que seguramente podemos ver la lección. Es lo que la Biblia dice sobre el bautismo, lo que dice sobre la iglesia, la única, la que Cristo edificó, la que Él compró con su sangre. No discutir con eso, no altercar con eso. Y cada congregación es
independiente, autónoma, designar ancianos en cada congregación, cantar himnos a Dios, Efesios 5:19, Colosenses 3:16, cantar himnos sin instrumentos de música. Esta es la ley de Moisés. Y decir que, pero eso hace mejor los cantos. Eso es altercar con Dios. Y así, una infinidad de enseñanzas, de ideas populares, de prácticas inventadas por los hombres. Todo es rechazar los pensamientos y los caminos de Dios. Y para defender los pensamientos de los hombres, nos encontramos altercando con Dios, que es pura insensatez. Es pura insensatez. Muchas gracias por acompañarme en este estudio y piénselo seriamente. Está en juego la salvación del alma. Que el Señor le bendiga.